El gran sueño americano, de la teoría a la realidad. ¿Qué es la trampa de la meritocracia y cómo afecta tanto a pobres como a ricos en los Estados Unidos? El sueño americano y la idea de que en los Estados Unidos la gente pueda salir adelante por sus propios méritos en la actualidad es una farsa. Muchos filósofos y economistas aclaran este erróneo concepto que ha acaparado la atención del mundo por décadas. Muchos latinos e inmigrantes han decidido ir a los Estados Unidos a cambiar sus vidas, pero no saben a qué tipo de retos se van a enfrentar. La llamada trampa de la meritocracia, un sistema socioeconómico que no solo evita que la clase media y baja aspire a escalar en los estratos sociales, sino que también afecta a las clases más pudientes. Una pregunta que todos nos hacemos: ¿es realmente Estados Unidos el país más desigual del mundo? Lo que entendemos por meritocracia es que la gente pueda salir adelante con base a sus propios logros, en lugar de por clase social, de sus padres o su raza o su sexo, algunos otros atributos. Así lo explica el Dr. Markovits en la teoría sobre el sistema capitalista norteamericano. Conversamos con el profesor Markovits de la Universidad de Yale en el lanzamiento de su libro La trampa de la meritocracia. Pensamos en la meritocracia como una manera de dar a todos una oportunidad justa de éxito. Como el mito funcional de los Estados Unidos alimenta la desigualdad, destruye la clase media y devora a la élite. En la práctica, implica ascender en una sociedad que considera la pobreza fruto de la negligencia individual y exige la presencia de una clase inferior como los indocumentados. La versión más común de la historia de los Estados Unidos explica el éxito de ese país como resultado de una inmigración de europeos que pudieron construir una sociedad liberada de las estructuras sociales etávicas que prevalecían en Europa. En la sociedad europea, estratificada y controlada por la religión, las monarquías y las aristocracias que no permitían la movilidad social, mientras que en Norteamérica las oportunidades para los inmigrantes eran enormes. Allí las sociedades indígenas eran tecnológicamente atrasadas y el territorio era extraordinariamente rico en recursos naturales, lo que permitió que una vez desplazados o eliminados los indígenas, los colonos pudieran tener acceso a esos recursos. En ese entorno, quienes tuvieron disciplina y trabajaron manualmente con esfuerzo podrían obtener un nivel de ingreso mucho mayor que el que hubiesen logrado en Europa. Esto sin duda era un don de Dios que lo hacía sentir bendecidos. La élite protestante confirmaba esos sentimientos y reforzaba el valor de la disciplina, la importancia de la familia, el ahorro y la acumulación de riquezas como demostración de haber sido escogidos por Dios. Así, esa sociedad que no creía en la igualdad de los seres humanos permitió la introducción de la esclavitud y formas de servidumbre temporales como formas de obtener mano de obras barata. La esclavitud se concentró en las regiones sureñas con grandes plantaciones, pero también fue aceptado en otras regiones. La cultura validaba diferencias muy grandes en los derechos y libertades de los habitantes. La ilustración y el desarrollo de la educación provocó contradicciones profundas entre la realidad vivida y las teorías que se estaban generalizando entre la élite. Con acceso a la educación moderna, un buen ejemplo de esto es el hecho de que, a pesar de que el Acta de Independencia preveía la igualdad de los hombres, muchos de sus signatarios eran dueños de esclavos. Sostenemos como evidente estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Esta famosa declaración refleja el chip mental de los estadounidenses. Primero, reconoce una igualdad intrínseca entre los seres humanos en cuanto a su derecho a la vida y a la búsqueda de la felicidad, pero no a las oportunidades que la sociedad debe ofrecerles para alcanzar esas metas. Segundo, se acepta implícitamente que estas oportunidades están determinadas por la posición social de la familia, la inteligencia, disciplina, esfuerzo y otras destrezas personales. Tercero, presenta la felicidad como el ideal que debe lograrse en la vida. La Constitución de los Estados Unidos es consciente con esa visión de la vida y del mundo, por eso no garantiza derechos positivos a la educación, a la alimentación, a la vivienda, salud, voto, transporte, etc., los cuales quedan en albedrío de cada uno de los 50 estados. La Carta de Derechos. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución garantizan libertades a las que llama derechos. Todas estas enmiendas protegen a la ciudadanía de la injerencia del gobierno federal en la vida de los ciudadanos y tiene que ver con la libertad de religión y de expresión, el derecho a la privacidad y a tener armas, a la protección de la propiedad, los juicios imparciales. La Carta de Derecho establece límites a lo que el Estado puede hacer, pero lo que no lo obliga a satisfacer las necesidades físicas o económicas de los ciudadanos. El sueño americano es la voluntad de tener éxito en ese entorno. Para muchos inmigrantes blancos que llegaron entre 1880 y 1920, ese sueño era sencillo: lograr un trabajo seguro, una vivienda decente, educación para los hijos, servicio de salud y transporte era una tarea fácil. El crecimiento del sector industrial facilitó esos sueños, proporcionando empleos que permitían que el padre de familia recibiera un salario suficiente para mantener a su esposa e hijos. Además, el desarrollo tecnológico aumentó la productividad y creó la expectativa de que cada generación debería tener un mayor nivel de ingresos y de consumo que la de sus padres. Esto ha hecho que el sueño americano, que en principio era tener lo suficiente para vivir tranquilo y seguro, se haya convertido en un sueño de ascender en la escala de una sociedad que valore el ascenso y reconoce que las diferencias en el ingreso y las riquezas son permanentes o se pueden agravar. De aquí parte la idea del significado del sueño americano, que significa estar arriba en una sociedad desigual y no estar satisfecho en una sociedad igualitaria. Esto explica por qué alguien como Donald Trump es admirado, especialmente por personas blancas con poca educación, para quienes él es un ejemplo que despierta esperanza y que se debe de imitar. Por lo tanto, el sueño americano ha implicado la exclusión de otros. El carácter estadounidense ha sobrevalorado el éxito económico y ha validado la inferioridad de algunos grupos sociales como los descendientes de los esclavos, los indígenas, cuya ciudadanía fue denegada hasta junio de 1924, los chicanos, mestizos y descendientes de españoles que habían habitado los territorios conquistados en la guerra México-americana, los chinos que fueron traídos de la costa oeste para construir el ferrocarril que unió las dos costas, cuya inmigración fue prohibida posteriormente por el Acta de Exclusión China de 1882. Además del núcleo anglosajón, asociado con los colonos protestantes, discriminaron a los blancos judíos y católicos. La gran inmigración de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue muy selectiva y dio prioridad a los blancos europeos, considerándolos étnicamente superiores. Aunque la legislación de derechos civiles de los años 60 fue un gran empeño por disminuir la desigualdad, los esfuerzos del gobierno federal han tenido que enfrentar una realidad. Grupos importantes de la sociedad que consideran que la pobreza es resultado de la negligencia de los pobres y de su deseo de vivir del erario, y no han permitido que se establezca un sistema de seguridad social que garantice un nivel mínimo de ingreso a cada ciudadano. De hecho, la sociedad estadounidense ha tenido una clase de habitantes inferiores
o de segunda, que garantice los servicios necesarios para que el resto compita por el sueño americano. Los esclavos y luego los afroamericanos libres y otras etnias inferiores han jugado ese papel. En décadas recientes, algunos grupos han sido incorporados a los beneficios del sueño americano. Una proporción importante de los afroamericanos y de algunos inmigrantes, especialmente asiáticos, latinos y europeos con vocación empresarial y con altos niveles de educación. Pero el caldero social estadounidense no ha logrado mezclar todos sus componentes para producir una crema en la que todos sus componentes se diluyan. A la gente no se le juzga por el color de piel, sino por el comportamiento y su carácter, como señaló Martin Luther King. El mito del consumista del sueño americano ha reforzado la necesidad de tener una clase inferior, la necesidad de tener alimentos y vegetales de buena calidad y baratos se satisface con el empleo agrícola de esa misma clase. Lo cierto es que los inmigrantes indocumentados que en las últimas décadas han proporcionado una parte importante de esos servicios han jugado un papel de apoyo clave al sueño americano de los demás. Sueño para los americanos. Sin embargo, la globalización y la apertura de la economía y la descentralización de algunas regiones han impulsado cambios que han frustrado a algunos grupos importantes que aspiraban y creían haber logrado el sueño americano. Para estos grupos, principalmente blancos, con poca educación, su sueño americano y la expectativa de lograrlo se ha evaporado. Esto a su vez ha provocado un temor en muchos otros que se sienten inseguros en sus empleos y temen perder su estatus económico. Para todos estos, los inmigrantes son un chivo expiatorio ideal ampliamente explotado por Trump. En los últimos años, Estados Unidos ha padecido de una epidemia de muertes por sobredosis y adicción a los episeus. No es una coincidencia que en los grupos blancos empobrecidos por la descentralización, la prevalencia de la adicción y la sobredosis sea mucho más alta que en los grupos de afroamericanos e hispanos pobres. La pérdida del estatus social, acompañado con la pérdida del ingreso y la incapacidad de recuperarse, han sido devastadores para algunos norteamericanos blancos con poca educación. Que haya vivido en un entorno que legitima la segregación racial y étnica, es devastador aceptar que su condición es semejante a la de un afroamericano o a la de un hispano. Afortunadamente, el sistema político no está diseñado para buscar los factores que hacen que la sociedad estadounidense sea vulnerable a las males sociales que padecen. Por lo tanto, las políticas simplistas como las guerras contra la pobreza, las drogas, la obesidad y el sobrepeso no resuelven ni resolverán problemas sociales. Una sociedad justa, con buena política social, se centra en la gente común, porque la mayoría de nosotros somos gente común, no en la persona excepcional que puede romper la tendencia. La gente común en los Estados Unidos es mucho menos propensa a escalar en la escala jerárquica de clases que la gente común en Alemania o en Dinamarca o en la mayor parte de Europa. En los países escandinavos como Suecia o Dinamarca no hay escuela de élites y todos asisten a escuelas públicas. Tienen un sistema educativo que no es jerárquico, mientras que en los Estados Unidos el sistema es el más jerárquico del mundo. ¿Cómo y cuándo surgen las expresiones sueño americano y América primero? Así es el llamado sueño americano que persiguen los estadounidenses, y los inmigrantes se basan en la idea que cualquier persona con deseo y perseverancia puede llegar a la cima. El sueño americano es más difícil de lograr hoy en día de lo que ha sido durante la mayoría de la historia, pero la movilidad económica vertical existe en estados reducidos, incluso para los latinos. Pero al analizar la situación de los latinos, se revelan unas barreras para ellos, como la inmigración forzada por razones políticas, económicas y los desafíos enfrentados por grupos minoristas durante la historia.